existe la posibilidad de ver ese talento que tienen muchas personas, entre hombres y mujeres, expuestos en un túnel, Ramiro. Así es, que tiene que ver mucho con los sonidos muy característicos de nuestra ciudad de La Paz, Martín. Estoy precisamente con el responsable de este proyecto. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Háblanos, por favor, en qué consiste esta actividad. Sí, buenas noches, Ramiro. Muchas gracias en primer lugar por haber venido al evento. Mi nombre es Daniel Calderón y estoy organizando esta instalación sonora. Es una instalación sonora que ha ganado un premio en los premios Eduardo Avaroa, dentro de la línea de proyectos. Y bueno, el proyecto se llama La Paz en un túnel y el objetivo, como tú lo comentabas, es justamente reunir varias voces representativas de la ciudad de La Paz, como los voceadores, como las campanas del Montículo, las campanas de la Plaza Murillo, etcétera, y mezclarlas o hacerlas interactuar con otras voces que suenan en vivo o han sonado al principio del evento en vivo acá como músicos callejeros, ¿no? Los músicos no videntes que siempre escuchamos en las calles de la ciudad de La Paz. Ahora, el objetivo es de que los transeúntes podamos escuchar con estos sonidos que un poquito nos comentaba, que inclusive a veces nos causan un poco de malestar, nos renegamos un poco, por ejemplo. Sí, exactamente. Nos pasa sobre todo cuando vamos por el centro de la ciudad, que escuchamos sonidos que son pues muy agresivos, los autos, los mismos músicos que están en las calles a veces nos abruman el oído, ¿no? Pero eso es por una situación de estrés que vivimos siempre por trabajo, lo que fuera. Si aislamos el sonido de esas influencias, digamos, del cotidiano, al final es sonido, y eso es lo que yo quería un poco mostrar, ¿no? Es también un elemento con el que se hace música, ¿no? Así que un poquito conocer la exquisitez que puede existir detrás de cada una de estas melodías, por ejemplo, que uno escucha, y la particularidad y la peculiaridad además. Sí, bueno, hay de todo en las voces, hay melodías que hacen los músicos callejeros sobre todo, pero hay otros sonidos que no necesariamente obedecen a esos parámetros como la melodía o el ritmo, ¿no? Hay ruidos, ¿no? El ruido es un elemento que en la música contemporánea y en el arte contemporáneo es muy usado y muy explotado y muy expresivo, y es un poco también la idea de la cual me he sujetado para hacer esta instalación. ¿Y se ha habido alguna repercusión de la gente, por ejemplo, cómo ha reaccionado? Bueno, sí, mucha sorpresa, ¿no? Para empezar, al ver el túnel cerrado, que no es algo que se acostumbra a hacer, y bueno, ha sido un experimento, por lo tanto ha habido muchos sonidos que han salido, qué sé yo, en algún momento muy suave o algún momento muy fuerte, y la gente ha pues reaccionado dependiendo de eso, ¿no? En todo caso, los comentarios son siempre buenos, una experiencia nueva para todos, les ha parecido muy interesante y esperan que se repita. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Entonces ahí está la experiencia que hemos vivido, que estamos viviendo a esta hora de la noche todavía acá en el túnel del Instituto Americano. Dos puntualizaciones, Ramiro. Primero, claro, es lo que usted decía, sentir los sonidos cotidianos que a veces los tenemos y formamos parte de nuestro habitual. En una exposición de arte suena diferente. Uno. Segundo, el túnel está cortado. ¿Hasta cuándo va a permanecer de esa manera? Porque el tema del tráfico también la gente tiene que tomar en cuenta que eso no está accesible al paso vehicular en esta jornada, ¿o hay más días? Sí, Martín, no te logro escuchar muy bien. Okay. Es un poquito complicado escuchar acá dentro del túnel. Si me reiteras la pregunta, por favor. No. ¿Hasta cuándo es esta exposición, Ramiro, si solamente es esta noche por el corte vehicular, le decía? Bueno, ¿esto es solamente esta actividad por el día de hoy o se piensa repetir? Bueno, se piensa repetir, pero ya el próximo año en un evento, en una hora más cómoda para que la gente pueda venir. Pero es solo por esta noche, hasta dentro de 10 minutos más que vamos a terminar. Bueno, ahí está entonces, dentro de 10 minutos más se cierra esta actividad y bueno, el encuentro el próximo año, Martín. Perfecto. Gracias, Ramiro. Nuevamente un abrazo para usted, el despacho de ese La Paz en un túnel. Pasemos a otra cosa, le habíamos adelantado el tema económico, un tema del pago del doble aguinaldo.
posiciones encontradas. Seguramente que sí, usted ha escuchado a dirigentes de la Central Obrera Boliviana decir que esto no se negocia, la ley no se negocia, dicen ellos. Acá no se puede hablar de dar un plazo, de pagar en especie, todo tiene que ser en efectivo como manda la ley. Pero bueno, ese tema tendría que esta semana entrar en normativa para que ya quienes vayan a recibir ese doble aguinaldo sepan en qué circunstancias este 2018. Esto es una postura ya del ampliado nacional y por ende lo que hemos manifestado en esa reunión con el ministro de Economía y Finanzas en sus oficinas ha sido lo propio, ¿no? Se rechaza el tema de los plazos, se rechaza el tema de los topes límites. El decreto está vigente, ¿no? El 1802 del 2013. Ahí es bastante claro que el segundo aguinaldo se tiene que pagar hasta el 31 de diciembre. Queremos que el aguinaldo se pague en diciembre, si no, no tendría el sentido de ser aguinaldo. Sabemos que las sanciones pueden ir de personas de unidades productivas, empresas medianas, grandes, pequeñas y micros, referente a que no se cumplen a los que no cumplan el tema del doble aguinaldo. Nosotros, como ya habíamos hecho conocer la anterior reunión que hemos sostenido con el ministro de Economía y Finanzas, no hemos llegado, seguimos manteniendo nosotros la propuesta. Vamos a hablar del doble aguinaldo, pero vamos a hablar en un escenario ya de lo que es el análisis de alguien que ha estado durante bastante tiempo muy cerca trabajando junto al presidente Evo Morales, manejando las finanzas y la economía del país, y es por eso que se ha invitado al exministro de Economía, Luis Arce Catagora. Siempre tengo la tendencia de decirle ministro, pero es exministro. A ver, cuando uno va analizando que hay años realmente donde uno siente que existe una dinámica económica interesante, generalmente nosotros vemos en los negocios, en las empresas que se crean, la venta, pero este año, licenciado, como que se ha sentido nomás, no sé si decirle una situación de caída de la economía boliviana, pero sí en el común que uno conoce a una peluquera, conoce un restaurante, se van cerrando empresas, se van cerrando algunos talleres, algunas iniciativas privadas, se va reduciendo personal y como que uno dice, creo que este año no debía comprometerse y conflictuarse tanto el gobierno con el pago del doble aguinaldo. A ver, cuéntame usted un poquito de dónde nace esta idea. Porque ya antes uno esperaba el fin de año, su aguinaldo, y cada empresa tenía nomás que hacer algo adicional para lograr pagar su aguinaldo de fin de año. Pero un doble aguinaldo yo creo que es un doble esfuerzo. Habrán empresas que de repente lo hacen fácil, pero la mayoría lo tiene difícil para fin de año. Bueno, primeramente, buenas noches, Rocío. Un saludo cordial a los televidentes. Y bueno, mire, este tema hay que verlo con mucho cuidado, creo yo. Creo que en los últimos meses especialmente nos hemos dejado influenciar en la opinión pública de los memes, de los ataques de redes sociales, tratando de meter a la cabeza de que la economía está mal, de que están cerrando empresas, de que estamos mal por aquí, de que estamos mal por allá, tratando de influir en el pensamiento negativo de las personas. Pero cuando uno mira datos, porque una cosa es la psicología, y la gente que está manejando estas redes sociales claramente apunta, ¿no?, a generar esa sensación que usted menciona. Pero otra cosa es la objetividad que tiene que tener alguien que mira las cifras con frialdad. Y las cifras que tenemos, Rocío, nos dan pues todo lo contrario que usted dice. Yo también estuve muy alarmado cuando el presidente de la Cámara de Comercio decía: al día se cierran, cada día se cierran 3 empresas. Sí, puede ser que se cierren 3 empresas, pero lo que no dijo es que se abren 8 ese mismo día. O sea, son verdades, ¿no? O sea, o si usted quiere, medias mentiras. O medias verdades. O medias verdades que se traducen en ambos casos en una mentira. Una mentira que entra a la cabeza. Mire, cuando el año 2005 cerró el año, habían cerca de, voy a redondear para que sean las cifras muy simples de memorizar,
teníamos 65.000 empresas privadas netas operando en el país. Hoy tenemos más de 320.000 empresas operando en el país. Y desde diciembre del año pasado hasta el último dato que hemos visto de Fundempresa, porque es un dato que no lo maneja el gobierno, lo maneja la empresa privada de Fundempresa. Estamos creciendo al 8-9% de nuevas aperturas en términos netos. ¿Por qué digo netos? Porque evidentemente puede haber empresas que cierran, que se fusionan, inclusive hay que decirlo con claridad, hay muchas empresas privadas que cierran para evadir la fiscalización de impuestos nacionales y abren con otro nombre y se dedican a lo mismo o a otro rubro. Es así, Rocío, en nuestro medio es así, no nos vamos a engañar. Entonces, pero si se están cerrando, fusionando, etcétera, o escapando del servicio de impuestos nacionales, al mismo tiempo están abriéndose nuevas empresas. Por eso es que uno mira, el gráfico es así de ascendente en el número de empresas privadas que operan. Nunca en la historia del país habíamos tenido más de 300.000 empresas operando en el país. Y hoy las tenemos. Entonces, ese es un elemento. Otro elemento, para que uno vaya mirando, porque hay cosas que hay que barajar, ¿no? Hay que mirar datos. El otro elemento, el pago de impuesto a las utilidades. Cuando una empresa X, pequeña, mediana, grande, tiene 100 bolivianos de utilidad, 25 tiene que pagarle al Estado como impuesto sobre utilidad, ¿verdad? Entonces, el impuesto a las utilidades, todo este tiempo ha ido creciendo. ¿Sabe usted en qué porcentaje? Sí, claro que sí. 8% fue el crecimiento con relación al año pasado del impuesto a las utilidades, ¿no? Que se refiere al impuesto a las utilidades que se generó en la gestión 2017 y que pagan hasta marzo 2018, porque ese es el plazo que se tiene para pagar el impuesto del periodo anterior. Y cuando uno va mirando otro tipo de empresas que tributan en junio, que tributan en septiembre, como las mineras, como las petroleras, etcétera, la tendencia es exactamente lo mismo. Ahora, en base a esos datos, hemos visto, si quiere usted, con la mayor preocupación de las micro, pequeñas y medianas empresas, porque muchos son talleres, hasta familiares, ¿no es cierto? Y cuando uno advierte que realmente tienen dificultades, muchas veces hasta para vender los productos en el mercado y qué sé yo, ¿no habría que, o el gobierno en su momento debería hacer una diferencia de lo que significa este beneficio para los trabajadores y lo que significa el esfuerzo para estas pequeñas y medianas empresas? O sea, de manera de no generar de repente hasta cierres de pequeños talleres, de iniciativas privadas más reducidas. Mire, es muy interesante, ¿no? Yo veo a muchos dirigentes de la microempresa, especialmente paceña, básicamente con actitudes más políticas y quizás gremiales que realidades. Yo le voy a comentar lo siguiente. Del universo total de las micro y pequeñas empresas que existen en nuestro país, ¿cuántas son formales? ¿Cuántas son formales? ¿Ah? Porque en realidad este segundo aguinaldo se aplica solamente en aquellas empresas formales. La gran parte, como usted bien lo dice, son familiares, ¿no? Y entonces, ¿qué relación obrero-patronal existe? No existe. No hay ni el primer aguinaldo. La familia trabaja, genera el producto y es una ganancia de la familia, no de alguien, de un empresario, ni del obrero, que en realidad son los mismos. Entonces, es muy relativo ese tema de poner a todas las micro y pequeñas empresas como si todas fueran formales y como si todas tuvieran la obligación formal de pagar el segundo aguinaldo. Ese es un primer elemento. Segundo elemento, cuando uno analiza la estructura de la microempresa en nuestro país, la gran parte de las microempresas, gran parte, eso sí lo podemos ver en estadísticas de ASFI, por ejemplo, ha contraído créditos en el pasado, ¿no?, para mejorar su producción, comprar maquinaria, y no tienen mora alguna. Y se siguen prestando. Y ese crédito que se prestan del sistema financiero
va creciendo en promedios del 6-7% al año. ¿Qué quiere decir esto? Nadie se prestaría plata de un banco si no pudiera pagarlo. Y lo están haciendo. Hay un dinamismo en el sistema financiero por el crédito que reciben las micro y pequeñas empresas. Otro elemento. Analizando, por lo tanto, más exhaustivamente lo que pasa en el sector microempresarial, hay un solo sector que podría quejarse. ¿Cuál? Dentro de la microempresa, la que está relacionada a los textiles. Y no es un tema, ¿no?, que eso lo genera por el segundo aguinaldo, como algunos dirigentes microempresarios tratan de llevar a la opinión pública a que se crea eso, porque es, no, el tema del sector textil viene desde hace muchos años atrás, cuando el Perú hace un trato, un convenio de libre comercio con la China. Y entonces todos los productos han estado ingresando al Perú y está matando paulatinamente la industria peruana, los chinos, porque los chinos son pues la fábrica del mundo, ¿verdad? Una inmensa fábrica, y que ahora más que nunca está muy ávido de mercados porque por los cierres y discusiones que tienen con el señor Trump, los europeos, etcétera. Entonces somos una víctima de ese conflicto también por este lado, porque ellos buscan vender sus productos a quiénes, a nosotros. Y tenemos en América Latina, en el África, una invasión de productos chinos, especialmente textiles, ¿no? Y mucho de contrabando que ingresa. Que ingresa inclusive legalmente, y evidentemente por contrabando, pero inclusive legalmente, Rocío, hacen pues una competencia a nuestra pequeña industria que tenemos, ¿no?, textil, que la va poniendo en serios conflictos. ¿Por qué? Porque hay que ser sinceros. Mire, ¿qué hace nuestra pequeña industria textil? Hacen una camisa, importan el botón, importan el hilo, importan la tela, lo importan todo. Y lo único que añaden es, como una maquila, el valor agregado. Y quieren competir con un país que produce el botón, que produce el hilo, que produce la tela, ¿no?, y que la confecciona, mucho más bajos. ¿no? Y que, bueno, ese es el tema. Entonces es un tema mucho más complicado, que no solamente tiene que ver con la evaluación del segundo aguinaldo, es un problema estructural en el tema. Fíjense que hasta una empresa estatal tuvo que cerrar sus puertas porque evidentemente había serios problemas en la industria textil. ¿En Atex? En Atex, claro. ¿No? Industria que no estaba dando rentabilidad, se cierra, y ahí está el resultado, porque hay una competencia realmente muy dura. Inclusive, le digo, no necesita usted irse al tema del contrabando. De manera legal, si llegaran pagando todos los impuestos, etcétera, por las características que tiene nuestra pequeña industria, por supuesto que van a tener esos problemas. Lo último, a ver, cuando el mismo vicepresidente dice, la anterior semana lo escuchaba, decía, vamos a dar facilidades para que se pague el doble aguinaldo, y sería hasta marzo, con un plazo ampliado, y no precisamente diciembre. Ahora sale la COVID y dice, no, aquí nos pagan hasta diciembre, y no en especie, sino en efectivo. ¿Usted cree que valió la pena el tema del doble aguinaldo, teniendo todo este conflicto adicional que se genera entre empresarios, entre trabajadores? Y yo le voy a ser honesta. Hay empresas que por este tema también van reduciendo carga social, ¿no es cierto? Porque puede usted decirme, al empresario no le gusta perder. Ok, es esa dinámica, esa es la realidad. ¿Para qué complicarse con un segundo aguinaldo si nadie lo ha pedido? Ha sido una oferta del gobierno. Bueno, yo creo que hay que poner en contexto esto. Si la memoria no me falla, ¿no?, se ha pagado 2 años. 2 años. Y este sería el tercero. No se han pagado otros 2 años, ¿verdad? ¿Y nadie reclama? Y claro, nadie reclama. Claro, cuando no se paga, nadie reclama, ¿no? Pero cuando hay que pagar, todo el mundo reclama. Entonces eso es muy sintomático. Yo creo que hay que ponerlo en contexto, decía, porque primero, esta medida del doble aguinaldo tiene 2 fuentes inspiradoras. Primero,
el modelo redistributivo del ingreso que no está dando resultados y nos hace la diferencia entre todos los países de la región, porque es un éxito económico el que tenemos, así se desgarren las vestiduras la gente de la oposición. Es innegable que Bolivia es la envidia. A mí me han invitado, mire, a México, a Argentina, a Brasil, a todos lados, a dar charlas sobre el modelo boliviano, porque hay una... ¿Qué están haciendo los bolivianos de diferente que les va tan bien y a nosotros nos va tan mal? Uno de los elementos fundamentales tiene que ver con este proceso redistributivo, y el segundo aguinaldo es un instrumento redistribuidor. Primer elemento. El otro elemento, para poner el contexto, es que esto es un premio. Sí, esto es condicional, ¿no? Sí, el crecimiento de la economía. Si los bolivianos nos hemos comportado bien, hemos producido, hemos trabajado bien, y tenemos un crecimiento por encima del 4,5%, tenemos un premio que se llama segundo aguinaldo. ¿Pero a cuánto llega el premio? No, eso enseguida también le voy a desmistificar ese tema, porque se dice mucho, pero en realidad lo único que yo veo cuando opinadores, gente de oposición se pasea a los medios de comunicación tratando de enlodar esta medida, lo único que hacen es hacer alarde de una completa ignorancia de cómo funciona la economía boliviana. Porque ellos han manejado 20 años han manejado la economía y no han podido compararse, por supuesto, con los resultados que hemos tenido en 12 años. Entonces está claro quién tiene el mejor olfato para mejorar y administrar la economía del país. Por lo tanto, cuando se establece está condicionado, y aquí vengo a un elemento que usted mencionaba, es una evaluación. Y se siente, no cuando estaba en el gobierno, se siente, ahora que hay más tiempo, uno puede mirar algunos datos con mayor detenimiento. Mire, yo he analizado cuánto es el costo laboral con respecto al total del costo que tiene una empresa. Y eso en nuestro país fluctúa entre un 16% y un 24%. Dependiendo, por supuesto, si la empresa absorbe más o menos mano de obra. Las empresas de servicios, por ejemplo, que son las que más demandan mano de obra, tienen un costo laboral de 24%. Y aquellas que son más intensivas en capital, por ejemplo, que mano de obra, tienen un costo del 16%. O sea que fluctúa entre 16 y 24. Tomemos el más alto, 24%, que es el costo más alto. Y que aquí le traigo una información. Uno de los costos, no somos el costo laboral más bajo de la región, pero somos uno de los más bajos. Váyase al Brasil, se va a escandalizar cuánto cuesta contratar un obrero en Brasil. Y aplicaron el modelo neoliberal también en Brasil. Pero en nuestro país, ahí realmente fuimos en el modelo neoliberal más papistas que el Papa. Redujimos a lo mínimo. Y por eso es que no teníamos demanda y por eso es que estaba contraído el mercado en el país. Pero bueno, es otro tema. Lo cierto es que este 24%, dividámoslo entre los 12 meses para hacerlo facilito y para que la opinión pública lo tenga fácil en la cabeza. Quiere decir que el costo anual representa 2% del costo anual, es el costo laboral, ¿cierto? Entonces, un segundo aguinaldo, y eso que deberíamos dividir entre 13, sacarle los beneficios que tienen muchos sectores laborales, pero ¿para qué vamos a complicar el análisis? Sencillamente, 24 son 2% adicional que se presentaría el segundo aguinaldo. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Cómo quedamos al...? Ahora, si una empresa, como usted bien dice, por ese 2% entra en quiebra, No ha dicho que entre en quiebra, ha dicho que entre en dificultad para pagar. Si ese 2% le pone a una empresa en dificultad, para tomar sus palabras, quiere decir que esa empresa está para un soplido, ¿sí? Y hay que ser claros. Entonces, eso no le corresponde, pues, al segundo aguinaldo decir que se vaya a empeorar su situación, sino es que tiene que mejorar la administración, y es lo que siempre he reclamado. La productividad, cuando discutíamos yo con los empresarios, el tema de la productividad del trabajo para el aumento salarial, que he tenido muchísimas discusiones con él, yo les introducía este debate. Pero también hablemos de la productividad, no solo del trabajo para determinar el salario del trabajador, sino hablemos de la productividad del capital para determinar el salario, entre comillas, del empresario. Y ahí estamos en problemas.
porque no ha habido mejora en los equipos, en la maquinaria, no ha habido más inversión, no hay nuevos procesos, y entonces, ¿cómo queremos seguir ganando como antes, ¿no? Teniendo la estructura y teniendo el equipamiento de hace 20, 30 años atrás? Pregunto. Entonces hay algo que hacer, ¿no? Bueno, ahora, ¿usted está de acuerdo en que se postergue el pago hasta marzo o quiere que se pague nomás en diciembre? Bueno, yo ya lo dije en otro medio de comunicación que me entrevistó. Para mí no debería negociarse porque es un decreto que está vigente. Pero está vigente ese decreto. Es un decreto que está vigente y que cuando no se pagó, el gobierno nunca fue a tocar las puertas del empresariado para que le paguen alguito al trabajador, ¿verdad? No se pagó y no se pagó. Ahora que le toca pagar, debería pagar, porque además un buen empresario privado, al empezar esta gestión y cualquier otra gestión, porque es un decreto vigente, debería prever. Claro, por supuesto, eso es lo que debe hacer responsablemente, ¿no? Así que... Usted que habla de economía, nos vamos a ir al arbolito de todo pulmón, con sus deseos para el país y seguramente hablando del tema que es ya en estas fiestas de fin de año, los deseos a ver, ¿qué desea el país? Como exministro, como un hombre fundamentalmente del manejo de economía, de finanzas, en este escenario que tenemos en este momento. Yo deseo al pueblo boliviano que continuemos por la senda de la prosperidad, creciendo, industrializando el país, dándonos esperanza a los bolivianos y sobre todo resolviendo los problemas sociales, la pobreza, la desigualdad en la distribución del ingreso. Esos son mis deseos para Bolivia. Y por supuesto, como una persona que atravesó problemas de salud, yo deseo sobre todo a los bolivianos muchísima salud, que nos mantengamos sanitos en los siguientes años por el bien del país. Muy bien, licenciado. Ahí está. Buenos deseos, pero le quiero decir que lo veo muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias. Yo creo que usted está mejorando cada día en todo lo que ha sido esta etapa tan difícil, que todos los bolivianos lo sabemos. Y como siempre decimos en Cadena, en los temas humanos nosotros no tenemos ni colores ni nada. En los temas humanos estamos para pedirle a Dios que, como en su caso, porque usted tiene una familia, cuánto duele a un familiar tener a una persona delicada, y lo único que uno le pide a Dios es de que ayude, de que venga esa bendición para superar esos problemas que los más difíciles es el tema de salud. Sin salud uno no puede hacer mucho. Por eso yo le digo, dígale al presidente que se dedique al tema de salud. Esa es, yo creo, la gran deuda en este momento que tiene su gobierno con la población, de hacer más hospitales, de hacer que haya más ítems, que haya más inversión en salud, porque sin salud no se puede hacer mucho. Yo creo que estamos en eso, en ese camino, felizmente. Muy bien. Muchas gracias, licenciado. ¿no? Muy amable por estar. Esta es su casa, como siempre. Muchas gracias. Para que podamos conversar y reflexionar sobre tantos temas y qué importante es el tema de la economía. Muchas gracias por habernos visto. A sus órdenes. Muchas gracias. Muy buenas noches. Nos vamos a una pausa. Los invitamos a que sigan con nosotros. Retornamos en breve. Tenemos más Todo a Pulmón luego de estos mensajes.